Muy buenas a todos, Dios les bendiga. En este día, miércoles, tiempo de ayuno y clamor, en el cual elevaremos nuestras oraciones al Señor y estaremos compartiendo, como todos los miércoles, un tema bien lindo. Y el de hoy se complementa con los de los dos miércoles anteriores. Nuestro tema de hoy se llama Mirando al Objetivo. Bueno, que Dios les bendiga y estamos con todos ustedes en esta mañana. Amén. Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo. Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo. Que no hay otro como tú, que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas. Que no hay otro como tú, que me anima y me levanta, me perdona y me restaura si fallo. Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo. Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo. Que no hay otro como tú, que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas. Que no hay otro como tú, que me anima y me levanta, me perdona y me restaura si fallo. Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo. Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo. Que no hay otro como tú, que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas. Que no hay otro como tú, que me anima y me levanta, me perdona y me restaura si fallo. Hoy damos comienzo en este día 29 de marzo, día de ayuno, con este tema precioso, esta meditación del libro llamado A la confianza de la doctora Lolita de Chamorro. Se titula La dicha del perdón. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Salmos 130, versículo 3. Pasaje complementario. Colosenses 1, del 13 al 23, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Sentirse perdonado y perdonar son dos cosas que nos permiten experimentar una nueva dimensión de felicidad en nuestras vidas, caracterizada por la libertad, la tranquilidad y la paz que vienen como consecuencia de la reconciliación y la restauración de nuestros vínculos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. El perdón y la reconciliación son parte de la obra fundamental que el Hijo de Dios vino a hacer en la tierra. La reconciliación y el perdón tienen que ver con el amor inmaculado de parte de Dios Padre hacia la humanidad. Todo aquel que advierte este regalo eterno también experimentará una vida de libertad y una nueva capacidad para amar, de tal manera que busque siempre el bien de los demás. Todos los seres humanos necesitamos de la experiencia del perdón, pues este viene a ser, en los momentos de soledad y de crisis, el refrigerio que el alma necesita. El verdadero perdón y reconciliación se evidencia en disfrutar plenamente de este maravilloso regalo, viviendo libres, gozosos y dando amor y perdón a nuestros semejantes. En este día le invito para que tome la sabia decisión de reconciliarse con el autor de la vida, nuestro Padre Dios. Al estilo de Jesucristo le invito para que levante sus ojos al Padre Celestial y comience aceptando el perdón que Él ofrece. Créame que el reconciliarse con Él le traerá los mejores resultados en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Si ya se reconcilió con Dios, ahora está preparado para reconciliarse consigo mismo. Y será tan maravilloso esto que se sentirá libre de temor, tendrá libertad para levantarse y hacer todo lo que Dios ha preparado para su vida. Ahora sí podrá reconciliarse con su prójimo, estableciendo unas nuevas relaciones basadas en el amor, la justicia y la bondad. Acérquese a Dios con libertad y déjese conquistar por el autor del amor y la reconciliación. Vuelva a sus brazos amorosos, no tema más. Hablemos con Dios. Padre amado, cuánta sabiduría y cuánto poder colocas a mi alcance. Ahora creo que a través de la oración, los corazones, los problemas y las dificultades, las naciones caen ante ti. Dame un corazón obediente y manso para ir a reconciliarme con mi prójimo y que nada me detenga hasta ver qué fruto de la unidad y el amor tú derramas tu ilimitado poder sobre mi vida y mi entorno. Amén. Es una meditación muy hermosa donde la doctora Lolita nos invita a disfrutar la dicha del hermoso perdón de Dios. Y nos expresa lo que reza la palabra de Dios. Si nosotros no disfrutamos de ese precioso regalo de la salvación, ¿sí?,
como dice el pasaje en Colosenses, que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en la mente, haciendo malas obras, ahora Él nos reconcilió con Él mismo en su propio cuerpo y pagó con su propia sangre el costo de nuestro pecado. Lo dio todo para reconciliarnos con Él mismo. Esta reconciliación tan grande debemos valorarla, disfrutarla y debemos también proyectarla a los demás. Yo siempre me pregunto, si nosotros hemos degustado el gran amor y el perdón de Dios, somos deudores de ese amor y de ese perdón. ¿Con qué autoridad podemos entonces nosotros retener el pecado de otra persona? ¿Con qué autoridad podemos nosotros llevarle las cuentas a los demás de lo que hacen contra nosotros? Debemos entonces aplicar esa misma misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, para los demás. Cuenta la historia que había un joven muy pobre que con mucho esfuerzo compró un tiquete para navegar en un gran barco. Este joven era tan pobre que a duras penas pudo conseguir el tiquete de más baja clase, el que iban en los sótanos, casi al lado de las calderas, ¿sí? Y con mucha envidia y con mucha necesidad miraba admirados esos banquetes que servían en el barco y él, dejándose deslizar sin ser notado, iba de los cestos de la basura sacando las migajas que los demás tiraban, desechaban. Y así este pobre hombre pudo comer lo vital para sobrevivir, pero llegó a su final muy flaco y desgarbado. Cuando iba bajando, uno de los marineros le dice: hombre, usted se ve un poco acabado, ¿qué le pasa? Y dice: es que yo soy tan pobre que yo compré el tiquete más barato del barco y he aguantado mucha hambre. Le dice el empleado del barco: déjeme ver su tiquete. Y dice: claro, es cierto, mire, tengo tiquete. Y lo saca creyendo que iba a ser a lo mejor ya lanzado al agua, faltando unas millas para arribar a tierra. Cuando el hombre toma el tiquete en su mano, le muestra la nota que estaba impresa: tiene derecho a las 3 comidas del barco. ¿Cuántas veces nosotros vivimos nuestra vida sin valorar todo aquello que Dios ha hecho y nos ha dado, todo lo que ha hecho por nosotros? Y vivimos mendigándole el amor a Dios, o peor, mendigando el amor a otros, cuando Dios nos ha amado tanto y en este viaje de nuestra vida tenemos ya todo pago: su gracia, su perdón, su misericordia, su bendición. Y nos resignamos a buscar en las canecas de la basura las migajas de amor y de afecto que otros lanzan y tiran. Y creemos que aún el perdón de Dios no es un hecho para nosotros. Entonces nosotros debemos valorar y debemos también nosotros hacer parte de esos que sabemos que en Dios lo tenemos todo. Lo tenemos todo para nuestro alcance. ¡Qué hermosa bendición! Entonces continuemos pues escuchando este mensaje tan lindo, como la sangre de Jesús fue derramada para que en ella tuviéramos usted y yo el perdón de Dios. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder, hay poder. Alabado sea Dios, porque en ella hay perdón y me limpia de todo pecado.
salvación, es mi escudo protector, la preciosa sangre del Salvador. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder. Alabado sea Dios, porque en ella hay perdón y me limpia de todo pecado. En ella hay salvación, es mi escudo protector, la preciosa sangre del Salvador. Cúbrame, Señor, con la sangre de Jesús, báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser, hace obra en mí tu poder. Cúbreme, Señor, con la sangre de Jesús, báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser, hazte obra en mí tu poder. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Alabado sea Dios, porque en ella hay perdón y me limpia de todo pecado. En ella hay salvación, es mi escudo protector, la preciosa sangre del Salvador. Solo en la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz del Calvario, hay perdón para los pecadores. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sumérgete en la sangre preciosa del Cordero y recibe la salvación de tu alma que solo Cristo puede darte. Cúbreme, Señor, con la sangre de Jesús, báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser, hazte obra en mí tu poder. Cúbreme, Señor, con la sangre de Jesús, báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser, hazte obra en mí tu poder, hazte obra en mí tu poder, hazte obra en mí tu poder. Como hemos estado estudiando en todos estos miércoles del ayuno acerca de lo que es el ministerio, acerca de lo que es la obra de Dios y al mismo tiempo ser transformados dentro de ese llamado y dentro de esa obra de Dios que hacemos, vamos hoy a trabajar un título muy especial, un tema que se llama, como les dije al comienzo, mirando al objetivo. Y bueno, pues seguiremos con algunos ejemplos que están en el libro de Hechos a los Apóstoles, pero indiscutiblemente el personaje más importante de ya esta etapa segunda que estamos tratando en el libro de Hechos de los Apóstoles, ese personaje singular es el apóstol Pablo.
Y para eso, pues si hablamos de mirar el objetivo, vamos a empezar con una cita bíblica que está en la epístola a los Filipenses, capítulo 3, del verso 13 al 14, cuando él expone acerca de sus planes, acerca de sus metas. En el versículo 13 y 14 del capítulo 3 de Filipenses dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En estos dos versículos nos queda muy claro lo que Él quiere decir acerca de su llamado, acerca de su ministerio, acerca de la transformación en el carácter de Cristo, su propia vida, dentro de ese cumplimiento del mandato superior. Y repito, hay una cosa clave aquí y Él dice es: prosigo a la meta. En la vida cristiana le ha sucedido a cualquiera de nosotros y a muchas personas le sucede que alguna situación le pone como freno a los planes y los objetivos de Dios. Y muchas veces nos quedamos mirando la situación, nos quedamos mirando la circunstancia, que en verdad muchas veces son difíciles, porque la palabra de Dios nos dice de que muchas son las aflicciones del justo. Claro que también ese mismo versículo dice, pero de todas será librado. O sea, todos tenemos circunstancias difíciles, todos tenemos situaciones, reveses, ¿sí? en la propia vida. Pero San Pablo dice, prosigo a la meta. Es decir, el mandato superior dado por el Señor para su propia vida, Él lo tiene muy claro y dice, prosigo a la meta. Entonces, teniendo en cuenta esta cita bíblica, vamos a desarrollar el estudio, como les dije el título, mirando el objetivo. Es decir, todos tenemos que tener claro en mirar el objetivo, porque si yo no miro el objetivo, pues me quedo mirando a los lados y pierdo llegar a lo que tengo que llegar. Entonces, desarrollándolo, vamos a verlo en dos puntos, básicamente. Un punto que me habla de, como ejemplo, cuando Pablo extiende su ministerio, y punto 2, cuando ya él está en la plenitud de su ministerio. Entonces, la primera cita que vamos a estudiar para que entendamos bien lo que es mirar el objetivo está en Hechos capítulo 13 del verso 1 al 3. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí es muy interesante porque aquí dice que estaban en un lugar, como dice el versículo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. O sea, ya Antioquía estaba llena de cristianos. Acordémonos que ese es el primer lugar en donde a los cristianos se les llama así. O sea, el nombre cristiano fue en la ciudad de Antioquía. Y Antioquía no pertenecía a Israel. Antioquía es una ciudad fundada por un rey que fue muy malo y perverso llamado Antíoco, por eso el nombre es Antioquía, que es en honor a él. Y ahí había muchos cristianos. Y ahí ya se noticia de que habían profetas y maestros, o sea, que había una
un grupo muy interesante de hombres y mujeres que le servían a Dios, que estaban cumpliendo el mandato superior, que vivían conforme al llamado y estaban siendo transformados por el Espíritu Santo. Y a partir de allí, entonces, Pablo, pues que se llamaba, hasta en ese momento le llamaban Saulo, y Bernabé son enviados para cumplir la gran comisión más allá. Entonces empiezan los viajes misioneros del apóstol San Pablo. Es decir, aquí es donde empezamos a entender que Pablo extiende su ministerio. Y con esto en mente, nosotros podemos darnos cuenta de que lo que él decía para los filipenses, como leíamos al comienzo del tema, en el capítulo 3, versos 13 y 14, fue algo muy persistente en su propia vida. Acuérdense de que si ponemos un ejemplo de nuestra familia de la cruzada, el doctor Chamorro siempre nos enseñó y nos dijo, persista, insista y no desista. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Prosigo a la meta. Sé que hay dificultades aquí y allí, sé que hay problemas, aún con la propia vida de cada uno de nosotros, aún situaciones que trae uno de la época cuando uno no tenía a Cristo, es decir, de la vana manera de vivir heredada de los padres. Pero prosigamos a la meta, es decir, tengamos muy claro que hay que mirar al objetivo. Entonces, nuevamente, mirando en el capítulo 13, nos damos cuenta cómo fue ya la obra de ellos, es decir, de Bernabé y Saulo. En el verso 46 y 47 de ese mismo capítulo, voy a leerles, dice así: Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí entonces se nos dice que Pablo dijo: me voy para los gentiles. Es cierto que al comienzo del capítulo vemos que se estaba extendiendo el ministerio de él y ya empezaron en una ciudad llamada Antioquía. Es decir, ya habían cristianos allá, pero estaba esparciéndose la palabra de Dios por muchas partes, ¿correcto? Pero ellos normalmente, como uno lee en los primeros capítulos de Hechos, ellos le empezaron a hablar fue a los judíos. Ellos iban a las sinagogas. En las sinagogas compartían del mensaje del Señor. Como Cristo, nuestro Señor, Él empezó fue en las sinagogas, porque era pues el lugar en donde se lee la palabra de Dios. Pero hubo muchos de esos judíos que no quisieron a Pablo. Lo rechazaron totalmente. Entonces, aquí es donde él dice en el verso 46 que yo les leía: Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Es decir, aquí Pablo ya establece un precedente para ir más allá de las naciones, pues del entorno judío en que ellos vivían, que podía ser Israel y los países vecinos. No, ya Pablo pensaba hasta lo último de la tierra. Y mira el resultado cuando dice en el versículo 52, dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, que había un derramamiento del poder de Dios, había una unción del Espíritu Santo, había llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios quemaba el corazón, o sea, sellaba las vidas. O sea, todo lo que nos enseña la vida del Espíritu se presentaba en estos lugares. Y por supuesto que el mismo Espíritu Santo los llevaba para ir más allá. Y claro, tiene que ver con las convicciones que cada uno tenga y con los
los planteamientos que se pongan en su corazón, y en este caso, dice San Pablo, prosigo a la meta. Es decir, miro el objetivo, que es lo que yo quiero, hacia allá voy. Y verdaderamente hoy en día podemos concluir que sin lugar a dudas el apóstol para los gentiles que fue Pablo hizo un ministerio inmensísimo. Miren todas las cartas que él escribió a los romanos, a los corintios, a los tesalonicenses, a los gálatas, a los colosenses, que eran iglesias en diferentes lugares del mundo grecorromano, ¿sí? Y si nosotros leemos toda la vida de Pablo, nosotros vemos cómo él pudo compartirle a reyes y cómo él pudo llegar cumpliendo la gran comisión, cumpliendo el mandato superior hasta el César. Es decir, él le habló a muchísimas personas del amor de Dios, del testimonio que está escrito en la palabra de Dios, lo que nos dicen las Escrituras, que el Hijo de Dios ha venido al mundo para traer salvación y vida eterna. Entonces aquí podemos resumir este primer punto que hemos desarrollado cuando es que Pablo extiende su ministerio. Y ahora, ya dentro de su plenitud ministerial, hay un versículo que es fundamental para entender todo su ministerio, y es lo que está en el capítulo 20 del libro de Hechos. Y es el verso 24. El apóstol Pablo dice lo siguiente, dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cabe aportar aquí lo siguiente, y es que esta cita bíblica, estas palabras del apóstol Pablo recogidas en el libro de Hechos, por supuesto, bajo la autoría de Lucas, el mismo que escribió el Evangelio, es lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios en un momento muy sublime, que tan es así que cuando se despidieron de él, lo abrazaron, lo besaron y lloraron mucho por el impacto sobrenatural del amor de Dios que habían recibido ellos, precisamente por Pablo, quiero decir, sí, pero como instrumento en las manos de Dios del Evangelio y de la salvación. Entonces, Pablo les dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Es lo que él decía a los filipenses: prosigo hacia la meta. O sea, tengo un objetivo muy claro, y es cumplir la gran comisión, servirle al Señor, ser útil en las manos de Dios. Como también él le decía a su amado discípulo Timoteo, en donde le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Es decir, Pablo le transmite algo que él mismo ha vivido. Es decir, estando en los caminos del Señor, estando en ese proseguir, en eso que nos enseñaba, como ya dije hace un rato, el doctor Chamorro nos enseñaba: insista, persiste y no desista. Es decir, nuestra comunión con Dios debe ser algo por lo cual nosotros debemos luchar continuamente. Por eso él dice, y esto es concerniente a su ministerio y a todas las cosas de su propia vida, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Entonces aquí hay 3 frases que vamos a analizar para ver bien el tema en este segundo punto que estamos viendo acerca de lo que es la renovación de cada uno de nosotros en el proseguir de la meta, tomando como ejemplo al apóstol Pablo en la plenitud de su ministerio. Entonces el primer desafío, podemos decir 3 frases o 3 desafíos, y dice aquí: pero de ninguna cosa hago caso. ¿Qué querrá decir de ninguna cosa hago caso? Esto pues nos puede indicar algo con base en una palabra, la palabra abnegarse, es decir, sacrificarse a uno mismo, a su propia voluntad y a sus afectos, pero por el bien de los demás.
Así es lo que dice el diccionario. Pero en este caso, un abnegado por la causa es, o sea, por el mandato superior, sería una persona que se sacrifica en hacer su voluntad y sus afectos o intereses, pero pensando en el servicio a Dios, es decir, al Señor. Y esto es una cosa muy particular del apóstol Pablo. ¿Por qué es interesante analizarlo? Mire, yo encontré una cita bíblica de las muchas que el apóstol Pablo habla de ello, pero esta es muy interesante, porque en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, del verso 24 al 28, él escribe lo siguiente. Por supuesto se le está dirigiendo a los corintios, quienes de una u otra manera se enteraron de todos los sufrimientos que él tuvo. Y él dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué conexión de sufrimientos tiene el apóstol Pablo aquí? Y esto perfectamente lo relacionamos con Hechos 20:24, que es esta segunda parte del tema, que es por supuesto la parte más amplia, pero aquí queda muy claro lo que él dice: pero de ninguna cosa hago caso. Hay veces que nosotros hacemos caso a pequeñas cosas, que me miró, que no me miró, que me saludó, que no me saludó, que no me dio las gracias, que sí, que me dio excesivamente gracias. Es decir, muchísimas veces miramos que me robó, que no me robó. Es decir, no podemos vivir ya como en una aplicación directa incluso a nuestra comunión con Dios. Es que si nosotros dejamos que las cosas que hacen los otros influyan negativamente a nuestra comunión con Dios, no estamos caminando en madurez. No somos hombres y mujeres de aquellos que insisten, persisten y no desisten, sino que por cualquier cosa dejamos atrás las cosas. Cambiamos como emocionalmente cambia una persona. Es decir, cuando uno abandona las riendas del llamado que Dios le ha hecho a uno. Cuando uno abandona eso. Pero vuelvo a decir, yo personalmente, yo admiro esto que dice el apóstol Pablo, porque yo no tengo la madurez que él tiene. Y eso que pues yo llevo ya mis años. Pero es que este era un hombre templado. Porque si sumamos todos los sufrimientos que tuvo, además de los peligros en medio de los cuales anduvo, pero como concluye en la epístola a los Filipenses, que es la última que él escribió, y dice: prosigo a la meta. Es decir, tengo muchos problemas, tengo muchas circunstancias. Él es mi ayudador. En manos del descanso, en manos de Él está mi vida. Él es mi sustentador. ¿Cuántas veces no caemos, incluso hasta los cristianos, que por miedo a no tener una buena provisión, hasta se coge lo que no es de uno? Pero uno tiene que saber y entender que Él es el proveedor, que Él no me dejará ni me desamparará, y es de una excelente aplicación para todo esto. Si seguimos con la segunda expresión dentro de lo que dice el versículo es decir, como el segundo desafío, miren lo que él dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Cualquiera podría pensar: este hombre no tiene
no se ama a sí mismo. No, no es que no se ame a sí mismo. Es que hasta tal punto está su seguridad en el Creador de los cielos y la tierra que no la estima preciosa para él mismo, sino es para Dios, para cumplir el llamado que Dios le ha hecho, para cumplir las cosas que Dios le dice que haga. Por eso le dijo a los judíos, ya ustedes no se sienten ni dignos de la vida eterna, me voy para los gentiles. Miren que dentro de todas estas cartas que él escribió cosas muy hermosas y de mucha edificación. Con relación a esto, yo quiero leerles lo que dice Gálatas 6:17. Pero analicémoslo y pongámoslo en el corazón. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. O sea, es una cosa, dice, no se metan más conmigo, es que, ¿para qué se ponen a juzgarme si el mismo Señor es el que ha formado mi vida? Y aquí es interesante porque muchas veces caemos de una manera muy triste en lo que Dios le dijo a Adán y Eva que no se metieran. No cojan del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué me voy a sentar en silla de escarnecedores, como dice el Salmo 1? Y eso es lo que dice San Pablo. ¿Se dan cuenta qué importante es? Porque él era una persona de una decisión por caminar al Señor. Él sí se ve que luchó grandemente por tener una vida de comunión con el Señor, una vida de obediencia a los principios, una vida marcada por el carácter de Cristo. Y aquí lo leemos. Dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Sí. Y el tercer desafío, él dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces repito los tres desafíos en concernientes a Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, este es el segundo, y tercero, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y esto, pues, no tiene otra explicación sino las mismas palabras que él dice en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, del verso 7 al 8, que son palabras de edificación a aquel que tomó la posta de San Pablo, que fue Timoteo, el que continuó la obra de evangelización y la iglesia en medio de los gentiles fue Timoteo. Por eso él le escribe, aquí se los voy a leer, dice, he acabado la buena batalla, la carrera, he guardado la fe y por lo tanto puedo obtener el premio por los demás, porque me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Con detalle, leamos bien 2 Timoteo capítulo 4, porque es el testimonio final del apóstol. Es el resumen final de su vida. Sí, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero tengamos presente tres cosas. Él peleó la buena batalla, él acabó la carrera y él guardó la fe. Estos son unas cosas de un valor, pues, de un gran impacto para nuestras vidas. De un gran impacto para nuestras vidas. Por eso, si nosotros queremos ser de aquellos que miran al objetivo, claramente miremos al apóstol San Pablo. Sí. Vamos a orar, vamos a tener este tiempo final de aplicación teoterápica, porque ¿cuál fue la ambición de Pablo? Obedecer
y agradar a Dios. Y no pensar en sí mismo. Y no engordarse el mismo, sino ser instrumento útil para la gloria de Dios. Y como él decía, pelear la batalla, hacer la buena carrera, es decir, guardar la fe, porque hay una corona guardada para cada uno de nosotros. Padre Dios, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, nosotros elevamos en esta mañana esta oración basada en lo que hemos estudiado. Y es que nosotros tenemos que continuo y permanentemente mirar el objetivo, Señor. Saber que somos llamados a cumplir el mandato superior. Que somos llamados a vivir para ti, Señor. Y que es tu Santo Espíritu el que transforma nuestra vida y nos renueva para ser instrumentos útiles en tus manos, como el mismo San Pablo le decía a Timoteo. Que nos presentemos, como él le decía, como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Te damos muchas gracias en esta mañana. Sea tu bendición sobre el corazón de cada uno de aquellos que han escuchado este mensaje, sobre el corazón de cada uno de los que anhelan servirte de todo corazón y que quieran también, oh Dios, sumarse a esta maravillosa causa, la mejor causa que existe en la historia de la humanidad. Gracias porque tú has venido para darnos vida y una vida abundante. Te necesitamos cada día y llena nuestros corazones de ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.
y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Bueno, y llegamos así a la parte final de este tiempo de ayuno y clamor. Vamos entonces a tener un tiempo de oración. Que Dios bendiga este país donde hemos venido a acogernos, que derrame la paz sobre esta nación, sobre esta provincia, que la dirección de Dios sea sobre los gobernantes y autoridades de este lugar. Padre, te pedimos tu misericordia, que nos des tu paz, porque tu palabra dice: orad por la paz de la ciudad donde fuiste transportados, porque en su paz tendréis vosotros paz. Derrama paz, derrama bendición en este lugar. Cada uno también hagamos una oración por el país de origen, de donde hemos venido. Que Dios bendiga ese país, que la paz de Dios sea guardando nuestro país, nuestra ciudad, nuestro estado, departamento, cual sea el lugar de donde venimos, la bendición de Dios sea sobre ellos. Bendice también a Israel, Señor, tu tierra amada, que la paz tuya repose sobre esa nación, que cumplas las promesas de paz y de protección. Te pedimos por la Confederación, este grupo cristiano, la Confederación Internacional de los Centros de Teoterapia, para que tú nos permitas, Señor, seguirte cumpliendo y cumpliendo la gran comisión. Gracias también te damos, Señor, por cada una de las familias integrantes de esta gran familia cristiana, de esta iglesia, que nos permitas a todos seguirte conociendo, seguir adelante contigo, seguirte sirviendo, Señor, y mirarte solo a ti y buscar, Señor, de parte tuya esa dirección para nuestras vidas. Te pedimos pues que obres con poder en la vida de cada uno de los que pertenecen a esta familia. Que tu bendición sea abundante, tu protección, tu guía y tu dirección. Ahora pues también cada uno de nosotros vamos a hacer nuestra propia oración. En el corazón de cada oyente, de cada uno de los que estamos participando de este ayuno, hay seguramente una petición. Elevemos nuestra oración a Dios en este momento, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Sí, amado Dios, escucha el clamor que cada uno de nosotros tiene en este día de ayuno. Escucha nuestra necesidad, Señor. Declaramos sobre todos nosotros la paz tuya, la bendición, la salud. Que seas tú, Señor, el que dé respuesta a cada una de nuestras necesidades y que vengan de ti tiempos de refrigerio para nuestra vida y nuestra familia. Te damos muchas gracias. En el dulce nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén.